Quiero dar inicio a la cuarta sesión de revisión de casos y club de revistas de la LAB, un evento que está integrando todos los programas de cirugía colorectal latinoamericanos, y en este caso contamos con el doctor Fernando Jiménez del País Vasco, que nos va a colaborar como panelista con el doctor Nicolás Roto del eh, Hospital Alemán de Buenos Aires. Yo creo que estas sesiones han sido muy enriquecedoras para todos, motivantes para seguir estudiando, para seguir mejorando, intercambiar conocimientos con otros países, otras escuelas de cirugía colorectal. Esto nos anima a veces en campos que estamos un poco deficientes, nos anima a ir fortaleciendo las deficiencias y a ir mejorando lo que tenemos bien y mostrarlo a los demás. En el día de hoy le corresponde a Colombia. Mi nombre es Carlos Martínez Jaramillo, soy cirujano colorectal del Hospital Militar de la Clínica Marlí de Bogotá. Fui formado en la Universidad Militar Nueva Granada, que fue la primera escuela de colon y recto que tuvo Colombia. El día de hoy vamos a revisar el manejo de los adenomas de recto. Específicamente tratamos de no salirnos de ahí, pensar un poco sobre esto y los diferentes aspectos en el manejo a considerar, ya sea un manejo endoscópico, un manejo transanal o un manejo radical. Van a haber tres fellows de colon y recto de las diferentes escuelas que tenemos en Colombia. En este momento tenemos tres, próximamente creo que va a haber una cuarta, y ellos van a presentar la visión que tienen de esto, revisando dos o tres artículos y mostrando algo de su experiencia o de su escuela. Queremos dejar abierto a los panelistas, al doctor Rotos, al doctor Jiménez, para que intervengan de manera abierta y muy activa al final de cada sesión con preguntas y de pronto contándonos experiencias, y yo puedo interpelar algunas de estas intervenciones para hacer aclaraciones o hacer preguntas también a los expositores o a los panelistas. Entonces, agradeciéndole a la doctora Ingrid Melo, que ha sido la coordinadora de estos eventos, y vamos a dar inicio para estar en tiempo. Iniciamos la sesión con la doctora Viviana Hidalgo, cirujana de la Universidad del Rosario y actualmente nuestra fellow mayor de colon y recto del Hospital Militar y la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, doctora Viviana, la victoria es suyo. Muchas gracias, doctor Martínez. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, está. Sí, señora. Bueno, muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Coloproctología por esta invitación. En esta sección vamos a hablar de la mucosectomía y disección endoscópica submucosa para el manejo del adenoma de recto. Está basado en las guías de práctica clínica publicadas en Endoscopy en el 2018, donde dan las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología para la resección de las lesiones colorectales. Antes de entrar en materia, debemos definir qué es una lesión de extensión lateral. Una lesión de extensión lateral es una neoplasia superficial de crecimiento lateral de al menos 10 milímetros de diámetro, que puede contener o no displasia de alto o de bajo grado, con invasión de la submucosa. Sin embargo, en el aspecto macroscópico endoscópico no tienen componente invasivo. También se define como una lesión no polipoide que se eleva sobre la mucosa en menos de 2.5 milímetros.
En cuanto a la evolución morfológica, tenemos la clasificación de París, donde endoscópicamente evalúa morfológicamente estas lesiones. Sin embargo, en cuanto a las lesiones de extensión lateral, puede tener una o dos clasificaciones y asociarse unas y otras. En cuanto a la clasificación CUDO, está la clasificación donde evalúa el patrón granular o no granular de la lesión. Puede ser una lesión granular homogénea o una lesión mixta. Entonces, en el recto tenemos que predominan este tipo de lesiones y el porcentaje de invasión de la submucosa está calculado hasta en un 10.5%. Los otros subtipos de lesiones de extensión lateral no granular se encuentran cuando están ligeramente elevadas y pseudodeprimidas. Las pseudodeprimidas son más frecuentemente encontradas en el recto y tienen un riesgo de invasión de la submucosa de 31.6%. Entonces, además de estas dos clasificaciones que hemos mencionado, está la clasificación glandular de CUDO, donde evalúa 6 subtipos que nos ayudan a determinar la posibilidad de resección endoscópica o cuando ya definitivamente no es posible esta resección y tiene un componente invasivo y resecable que requiere manejo quirúrgico. La clasificación NICE evalúa el patrón vascular de la lesión como tal. Estos son 3 subtipos, tiene una gran sensibilidad y especificidad en cuanto al riesgo de invasión de la submucosa y nos permite hacer una resección endoscópica de los tipos 1 y 2. Entonces, ¿cuáles son los métodos endoscópicos de resección de las lesiones de extensión lateral? Las dos formas son la resección endoscópica mucosa y la disección endoscópica submucosa. ¿Cuál es la ventaja de este método endoscópico? Que el 98.1% por ciento de los pacientes no van a requerir cirugía y esto está interpretado y nos facilita en cuanto a reducción de costos y a la morbilidad que una cirugía puede tener. La recurrencia de la resección mucosa, en la mucosectomía, está estimada en un 16 a un 20%. Sin embargo, esta recurrencia puede también ser manejada endoscópicamente hasta en un 93.1%. Por ende, queda completamente resecada la lesión y con una buena tasa o disminución de la recurrencia a largo plazo. En cuanto a la disección endoscópica submucosa, hay una menor recurrencia, sin embargo, tiene una mayor tasa de sangrado y perforación debido a que se hace una resección en bloque de la neoplasia y los márgenes e histopatología pues quedan más nítidos, pero pues tiene estas complicaciones. En cuanto a la clasificación de CUDO y la extensión de la lesión, pues digamos que también nos arroja un porcentaje o una probabilidad de invasión de la submucosa o de que tenga un componente infiltrativo. Los patrones nodulares mixtos y los patrones pseudodeprimidos, que como vimos previamente son los más frecuentes en el recto, puede tener un mayor grado de invasión de la submucosa. Entonces, ¿cuándo no va a ser una mucosectomía? Una mucosectomía no se realiza cuando la lesión de extensión lateral compromete o hay riesgo de compromiso de la submucosa en más de 1000 micras, es decir, afectando los niveles 2 y 3. Cuando se han hecho estudios ecográficos previos o de resonancia magnética nuclear y nos demuestran un T2. Y también endoscópicamente se puede evaluar de dos formas. Cuando se hace una inyección de la submucosa, la lesión no presenta elevación, o cuando al inflar o desinflar el colon endoscópicamente no hay movilidad como tal de la mucosa. El patrón Q25N, como ya les mencioné, hace la probabilidad de que ya tenga compromiso neoplásico de origen maligno cuando han tomado biopsias y las biopsias reportan invasión linfovascular o presencia de budín tumoral. Entonces, estas son las lesiones que no se resecan en mucosectomía, lesiones deprimidas, ulceradas, que tienen alteración del patrón glandular 5N CUDO y cuando hay en la visualización del NBI hay una alteración completa del patrón vascular. Entonces, ¿qué hacer con estas lesiones? Estas lesiones hay que biopsiarlas adecuadamente
en el sitio donde realmente se ve el patrón 5N de Kudo, ya que si tomamos muestra de la periferia puede arrojar una histopatología benigna y estar el componente maligno en el centro. Existe esta revisión sistemática y metaanálisis donde evalúa que las lesiones mayores a 10 milímetros pueden tener una tasa de resección incompleta de hasta un 20.8%. Y pues esto producir potencialmente un cáncer de intervalo. Sin embargo, pues estos estudios hay que evaluarlos adecuadamente ya que tienen un alto porcentaje de heterogeneidad debido a que la resección en muchas de las lesiones no, pues, no estaba estandarizada y el tipo de resección tampoco. Entonces, hay otra forma de realizar mucosectomía que es bajo el agua. Esta mucosectomía bajo el agua permite una resección en bloque de hasta un 55% en este estudio prospectivo con 50 pacientes, cuando la lesión era o en lesiones de 20 a 40 milímetros. Todos fueron, el 81% fueron reportados como adenoma y tuvieron una tasa de adenoma residual de hasta el 5%. Sin embargo, todos estos adenomas residuales fueron manejados endoscópicamente. Eventos adversos solamente se presentaron dos con sangrado tardío y dolor abdominal. ¿Qué ventajas tiene la mucosectomía bajo el agua? Que no se hace inyección de la submucosa. Entonces es un procedimiento menos. ¿Y qué consecuencias tiene la inyección de la submucosa? Que dificulta la captura. Puede haber un deslizamiento del asa por aumento de la tensión del tejido, hay un aplanamiento paradójico de la lesión y hay un desplazamiento del tejido adenomatoso que puede ser detrás de un pliegue y eso limita la resección completa. También la inyección provoca sangrado, aumenta el peristaltismo del colon, hay levantamiento o puede haber levantamiento accidental de la muscular inyección del peritoneo y causar una peritonitis local. Infiltración de las células en las capas de la pared también están descritas en la literatura. Entonces, ¿qué hacemos si la patología nos llega y reporta un T1? Entonces, hay que evaluar el compromiso de la submucosa. Si el compromiso de la submucosa es mayor a 1000 micras, lo que hay que hacer es una resección quirúrgica y completar la resección. Sin embargo, esto no representa implicaciones en cuanto a la parte oncológica y en cuanto a la morbilidad de la cirugía. En este estudio reportan esto. ¿Cuál es el método de mucosectomía que manejamos en el hospital militar? Caracterizamos, documentamos, delimitamos adecuadamente la lesión, inflamos, desinflamos para evaluar la movilidad, instilamos ácido azul carmín y cambiamos el patrón de visión a NBI para evaluar el patrón vascular. Nosotros utilizamos ácido acético para facilitar la delimitación de la lesión. El ácido acético instilamos 10 a 20 cc por el canal de trabajo impulsados con aire y esto nos favorece una delimitación de la lesión para facilitar la resección. Preparamos todas las asas de diferentes tamaños que requeríamos para la resección y lo que hacemos es un enlazado y succión de la lesión. La traccionamos hacia el centro sin realizar corte, favoreciendo la hemostasia. Y posteriormente se hace el corte con energía monopolar y se visualiza el lecho con exposición de las fibras de la muscular y verificando la nitidez de los bordes. Después de esto hacemos una vigilancia endoscópica de 4, 12 y 24 meses. La cicatriz también la evaluamos con acetoblanqueo. Este es un video de una mucosectomía que se realizó recientemente en el Hospital Militar con una lesión a nivel del recto. Evaluamos el patrón NBI, enlazamos el mayor porcentaje de la lesión, se tracciona hacia el centro instilando agua. Se evalúa nuevamente el patrón con la luz de NBI y posteriormente se hace el corte con energía monopolar. Se reseca el mayor porcentaje de la lesión, se visualiza el hecho de la polipectomía y se procede a remodelar los bordes hasta lograr una resección completa de la lesión. Posterior a eso, se visualiza en retroverso flexión para evaluar la totalidad de la resección.
¿Qué pasa si queda algún vaso sangrando? Se puede cauterizar con la misma asa de polipectomía. Entonces, como conclusión, caracterizando, documentando adecuadamente la lesión con la evidencia científica disponible, la experticia y la experiencia e insumos e instrumentos disponibles, se puede realizar una intervención temprana. Esto cambia la historia natural de la enfermedad, la progresión a carcinoma colorectal, la necesidad de una cirugía mayor. Entonces, la mucosectomía es el método más mínimamente invasivo, fácil, reproducible y seguro. Muchas gracias. Carlos. Sí, ya que estabas en micrófono. Eh, bueno, muchas gracias, Viviana. Muy clara y muy bonita su exposición. No sé si los panelistas tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Viviana o quieren esperar a escuchar las otras Nada, preguntas. Viviana, yo creo que podemos ir empezando y al final, no sé si les parece a todos bien, también al final podemos hacer preguntas ya, porque el problema este es bien interesante. Bueno, lo primero, doctor Martínez, agradecer la invitación a este panel, a esta revista, porque es muy motivante ver a la gente joven y poder compartir experiencias con los demás. Así que todo un honor por poder participar en esto. Y de algunos comentarios iniciales, simplemente como para ir calentando el ambiente, pues el adenoma velloso rectales son frecuentemente muy grandes, son un problema que de pólipos a veces muy extensos, y sabemos que es un problema que hay que resecar. La mejor biopsia es quitar la lesión por completo, ya sea por vía endoscópica transanal o por cirugía radical. Son un problema y además generan muchas dificultades en el tratamiento, y a medida que han ido avanzando las tecnologías, estamos ya superponiendo los tipos de métodos extirpativos que teníamos. Antes nosotros, quizás que somos mayores y cuando no había una endoscopia tan avanzada, hacíamos más resecciones transanales, y ahora vemos que disponemos de una serie de métodos endoscópicos que nos permiten hacer resecciones más grandes. Entonces, yo quería saber, en la experiencia que, Viviana, que ustedes tienen, ya me nos contaste que utilizabas como endoscopia, que utilizabas técnicas de magnificación, pero mencionaste alguna cosa acerca de la profundidad, y estos son pacientes que pueden tener malignidad y no ser fácilmente valorables. Son pacientes, estos adenomas, a veces si no toman la biopsia del lugar donde es exactamente, puedes tener un cáncer que no logras dilucidar. ¿En qué casos piden ustedes habitualmente ecoendoscopia o ecografía endorrectal para caracterizar esas lesiones? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es importante o no? Me quedé sin sonido. Sí, es que creo que hay como fallas un poco en el sonido. Ya. Básicamente, pues la sensibilidad y la especificidad que arroja la visualización con NBI, con magnificación, es de hasta un 83% cuando hay sospecha de malignidad. Entonces, si hay alguna distorsión de la arquitectura vascular o glandular que nos haga pensar que tenga un compromiso más allá de, de un T1, en ese momento se utiliza idealmente, pues lo manejamos más con resonancia magnética, con protocolo para recto, como si se estuviese evaluando un recto. O cuando pues la histopatología, si se ha tomado biopsia previamente, nos ha arrojado la presencia de invasión linfovascular y ahí, o pues presencia de budín tumoral, pues ahí ya de inmediato nos vamos a la resonancia para evaluar y caracterizar adecuadamente el compromiso de la pared. La resonancia es un poco mejor para valorar lesiones T3. Para T1 y T2 y tumores más pequeños es un poco mejor la ecografía endorrectal. Sin embargo, en estos tumores, y sobre todo si es un tumor un poco voluminoso, también es difícil caracterizar estas lesiones, estos adenomas vellosos, con la ecografía, con lo cual a veces nos resuelve la papeleta o a veces no nos permite dilucidar si estamos frente a una
a una neoplasia ya instalada con infiltración. Entonces nosotros en la tendencia que tenemos aquí es a llevar las lesiones lo más estudiadas posibles cuando tenemos a la más mínima duda, que es algo que tú estabas transmitiendo desde el principio. Es decir, además de que estos pacientes, obviamente, y no se ha dicho, pero estos pacientes todos tienen que ir con una endoscopia completa por el alto riesgo de pólipos, neoplasias sincrónicas, pues nosotros intentamos también tener lo más caracterizado posible estas lesiones antes. Ustedes cuentan con la ventaja y un poquito para que sepan en qué terreno nos movemos en España en este momento. Estamos intentando recuperar la endoscopia. Ustedes tienen una ventaja muy grande y es que hacen endoscopia y eso le permite al cirujano colorectal tener más control de todo el tratamiento del pólipo desde el principio. Si me permiten, ahí me gustaría hacer un comentario que tenía que ver con referencia a esto y antes de comenzar con lo que les quería comentar, también sumarme al agradecimiento por la invitación. La verdad que cuando uno está inmerso en actividades en donde participan los cirujanos jóvenes y en formación, lo único que a mí me genera es simplemente mucho placer y además, como siempre digo, oportunidades para seguir aprendiendo. Esto que acaba de decir Fernando para mí es clave, es decir, que los cirujanos colorectales tengamos la posibilidad de manejar todo el espectro diagnóstico y terapéutico es importante fundamentalmente porque fíjense que muchas veces ocurre que si uno tiene solamente una llave para abrir una puerta, va a pretender abrir todas las puertas con esa única llave y esto muchas veces no es posible porque hay algunas puertas que no se pueden abrir. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno conoce cuáles son las otras alternativas que no sean solamente la resección endoscópica, va a poder valorar con mucha más objetividad aquellas lesiones que verdaderamente pueden ser resecables por esta vía y aquellas que por distintas razones no van a poder ser fáciles de tratarse. Y acá viene otra cosa que ya estaban discutiendo antes y que yo ya lo tenía digamos, en mente para aportar, y es que el recto, a diferencia de otras zonas del área colorectal, nos ofrece la chance de poder tener otras herramientas que no son solamente la semiología endoscópica, que como Viviana mostró muy bien, nos ayuda mucho a predecir el grado de infiltración o el tipo de displasia frente al cual estamos. Pero en el recto particularmente tenemos imágenes hoy que nos pueden dar un apoyo mayor a predecir si estas lesiones pueden ser resecadas adecuadamente o no por un lado, y por el otro si tenemos la posibilidad de darles una única oportunidad de resección adecuada, de calidad, y no tener que estar haciendo eventualmente algún gesto adicional. A esto quiero agregar otro detalle más, y es que el recto también nos permite hoy contar con otras herramientas. Ustedes bien saben que por lo menos al día de hoy, con la endoscopía tenemos solamente un canal de trabajo, solamente un tipo de resección técnica, mientras que hoy con el abordaje transanal, por ejemplo, tenemos un canal más, y esto obviamente nos permite en muchas oportunidades tener una calidad de resección distinta a la que puede ser con un canal endoscópico. Esto no quita que existan algunas situaciones, y esto lo podemos discutir después cuando tengamos quizás los tres tipos de abordajes, en donde la endoscopía todavía tiene una herramienta, es una herramienta muy útil, ni hablar de para todo el resto del colon. Pero en el recto particularmente la competencia se hace un poco más compleja. Nosotros en el Hospital Alemán, donde yo trabajo, las colonoscopías son realizadas por cirujanos colorectales y también por gastroenterólogos. Y el recto justamente es un lugar de altísima discusión, porque con lógica los gastroenterólogos insisten en tener ellos la posibilidad de hacer una resección endoscópica de lesiones rectales, y la verdad que nosotros en muchas oportunidades les queremos mostrar y les ofrecemos que hay otras alternativas en donde la resección se puede hacer de la misma factibilidad, pero con una calidad
de resecabilidad bastante mayor. Así que si les parece esto último, lo podemos discutir con las otras pláticas en mano. Bueno, yo les pido disculpas, estuve un poco desconectado, se me fue la señal, acabo de volver a conectarme. Entonces vamos a continuar con la segunda presentación del doctor Víctor Valencia. Él es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en cirugía de la Universidad del CES y actualmente es el fellow de la Universidad del Rosario, en el programa del doctor Carlos Figueroa. Él nos va a hablar las técnicas sobre el manejo del adenoma por vía transanal. Buenas tardes, ¿cómo están? Como me decía el doctor Martínez, quiero hablarles en este momento sobre las opciones transanales que tenemos para manejar estos tumores. Esta es una foto del hospital universitario donde me formé, MEDERI. Mi grupo de trabajo, el doctor Carlos Figueroa, el jefe del servicio y del programa, la doctora Angélica Sendales, la otra docente del servicio y coloproctóloga, el doctor Juan Guillermo Cala, mi compañero de fellow, y yo. Entonces, para comenzar con el abordaje transanal, quiero contarles que me basé en estos dos artículos principalmente. Uno que evalúa la resección, la cirugía microcirugía endoscópica transanal contra las excisiones convencionales, transanales convencionales, y el otro que evalúa TAMIS versus TEM. ¿Cuándo estaría indicado hacer un abordaje transanal? Cuando nos encontremos o nos enfrentemos a un paciente que presente unos adenomas que no son susceptibles de recepción óptima por vía endoscópica, ya sea porque no contemos con el personal entrenado, porque no tengamos los dispositivos o los instrumentos adecuados, o por su localización o por alguna razón técnica que nos lo dificulte. Cuando la lesión es cercana a la línea dentada, que también genere una dificultad técnica adicional. El tamaño. Se ha hablado que por lo general son lesiones que son de 4 centímetros o más para ser resecadas por vía endoscópica, por vía transanal, ya que por vía endoscópica podría presentar dificultades. Esto es relativo porque, como vemos, cada vez se pueden resecar lesiones de mayor tamaño por vía endoscópica. Y otra es cuando no hemos logrado confirmar la presencia de un carcinoma invasor en esas lesiones, lo que hace que la resección endoscópica tenga esa limitante, y acá podríamos obtener un espécimen de mayor calidad donde pudiéramos hacer una evaluación histológica completa y más precisa. ¿Qué podríamos hacer a través de las resecciones transanales? Podemos hacer resecciones de mucosa, podemos hacer resecciones submucosa, también podemos hacer resecciones de espesor total de la pared del recto, incluso cuando limitadas aproximadamente un 40% de la circunferencia, o inclusive hacer resecciones de espesor total con incluir grasa mesorrectal en el espécimen. La excisión transanal convencional es una técnica de bajo costo que tiene una curva de aprendizaje corta y a la que la mayoría de los cirujanos estamos familiarizados a realizar. Nos sentimos un poco más cómodos. Tiene un adecuado acceso, está indicada en lesiones del recto medio o distal que están entre unos 6 a 8 centímetros del margen anal. Si la lesión es grande o su tamaño es mayor de 4 centímetros, puede dificultar la visualización y poner un reto técnico. Y tenemos que recordar que puede tener tasas de recurrencia entre un 4 hasta un 57% según lo reportado. Tiene algunos limitantes y es la visión, no tiene un acceso a unas lesiones de recto alto, puede haber fragmentación de la pieza, márgenes positivos en mayor frecuencia, inclusive hay un riesgo que se ha comentado con ella, es el riesgo de incontinencia posterior a la manipulación, dilatación y tracción de los esfínteres. Todas estas limitantes van de la mano con la visualización limitada por la localización y el tamaño, y todo esto puede redundar en esa tasa de recurrencia que les contaba previamente. Aún así, con estas limitantes, es la técnica más utilizada en el mundo posiblemente para acceder a estas lesiones. Aquí quería mostrarles un video de nuestro servicio en donde una lesión del recto pediculada que se podía luxar, podía ser exteriorizada a través del ano, en donde la traccionamos con látex,
en donde podemos ubicar bien el pedículo de la lesión y vamos a hacer una resección sin tener que utilizar, ahí vemos el pedículo de la lesión, aquí vamos a utilizar una grapadora mecánica, identificamos nuestro sitio de corte y vemos cómo puede lograrse por ese abordaje transanal sin mayor dificultad técnica la resección de esta lesión en especial. Aquí mostramos el espécimen, cómo sale completo para su estudio. Otras formas de acceder a las lesiones por vía transanal son la microcirugía endoscópica transanal, el sistema TEO. También tenemos, acá que tenemos que conocer, que contamos con un proctoscopio rígido de una visión lateral en donde nos permite la visión y la manipulación de un solo cuadrante, nos permite hacer las resecciones de lesiones que están ubicadas más arriba de lo que podíamos alcanzar con la excisión convencional, entre 8 a 12 centímetros. Podemos acceder a lesiones de mayor tamaño, que inclusive se puede resecar lesiones que comprometan hasta 1/3 de la circunferencia. Este tiene una tasa de recurrencia entre un 3 a un 16%, que es menor que la reportada con la excisión convencional. ¿Qué ventajas tiene comparado a esa excisión? En principio, ¿qué nos ofrece? Que tenemos una mayor tasa de especímenes no fragmentados, una mayor tasa de márgenes negativos de la lesión y hay que recordar que la posición o el posicionamiento del paciente para esta cirugía depende también de la localización de la lesión, porque como les decía, el proctoscopio es rígido y la visión es fija, entonces hay que ubicar la lesión al paciente según la localización de la lesión. Tenemos la otra opción, el TAMIS, la cirugía transanal mínimamente invasiva. Aquí muestro dos de las plataformas disponibles para acceder, sería el Gel Point Patch y el SILS. Esta técnica introducida en el 2010, nos ofrece una visión circunferencial del recto más estable. El paciente se podría ubicar siempre en litotomía, ya que nos permite acceder a todos los cuadrantes del recto. Las ventajas es que es una curva de aprendizaje corta, ya que utilizamos los mismos instrumentos que se utilizan en la laparoscopia convencional, a los que estamos un poco familiarizados. Es menos costosa y tiene algo técnico a tener en cuenta, es que se utilizan los instrumentos en paralelo. Para comenzar, quería mostrarles esta revisión sistemática y metaanálisis, en donde comparan la microcirugía endoscópica transanal con la excisión transanal estándar. Este estudio fue realizado en Irlanda, luego de hacer una búsqueda en la literatura de estudios que compararan estas dos técnicas, se encuentran estos 6 artículos y querían buscar como desenlaces primarios la recurrencia y desenlaces secundarios la tasa de márgenes negativos, la fragmentación del espécimen y las complicaciones postoperatorias. Como vemos, inclusive el segundo artículo incluye solo pacientes con adenomas. Vemos cómo el TEM en la distancia al margen anal logra llegar a lesiones mucho más altas, inclusive entre los 7 a 8 centímetros, y cómo la excisión transanal convencional llega a lesiones entre los 4 a los 5 centímetros. En cuanto a las complicaciones que ellos reportan luego de su análisis, ven que la hemorragia se presenta en ambas técnicas, siendo un poco mayor en este grupo de pacientes en la excisión convencional, pues reportaron estenosis del recto luego de una excisión convencional y se presentan fugas en este grupo, se presentaron más en los grupos de microcirugía endoscópica transanal. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, vemos cómo estas técnicas son similares en complicaciones. En cuanto a márgenes de resección negativos, hay una menor tasa de estos hacia el TEM comparado con la excisión convencional, y en cuanto a la fragmentación del espécimen, de nuevo, hay menor fragmentación del espécimen cuando realizamos TEM, lo que nos habla que vamos a obtener unos especímenes de mejor calidad, un mejor estudio de la lesión del paciente, sin aumentar las complicaciones. El otro artículo que les quería mostrar es este publicado en el Techniques of Coloproctology, donde comparan el TAMIS versus el TEM. Es un estudio que se realizó en un hospital universitario de Bélgica. Es un estudio de un análisis de base retrospectivo que se realizó entre marzo del 2009 y septiembre del 2017. En estas franjas de tiempo, un único cirujano realizó todos estos procedimientos,
Hasta septiembre del 2012, 53 pacientes fueron sometidos a TEM y de octubre del 2012 a septiembre del 2017, 68 pacientes a TAMIS. Los criterios de inclusión para este estudio eran pacientes que presentaran adenomas o tumores tempranos localizados hasta los 15 centímetros del margen anal. En cuanto a la curva de aprendizaje, ellos nos hablaban en su discusión, antes de mostrar los resultados, cómo el TEM tiene una curva de aprendizaje de aproximadamente 16 casos, mientras que el TAMIS tiene una curva de aprendizaje entre 12 a 31 casos aproximadamente. Pero también nos informan, nos dan la claridad de que cuando los casos de TAMIS son supervisados, esta curva se puede reducir entre 6 a 10 casos, lo que resalta la importancia de siempre tratar de ir de la mano con alguien que ya domine la técnica para obtener unos mejores resultados de la no improvisación actualmente. En cuanto a las complicaciones, en cuanto a lo que nos muestran ellos, encontramos cómo la distancia al margen anal no fue diferente entre estos dos grupos. El diámetro máximo de la lesión tampoco fue un poco mayor para el grupo de TEM comparado al del TAMIS, y vemos que el índice de masa corporal de ambos grupos es similar. La localización de las lesiones entre ambos grupos no difirió en gran parte, y vemos cómo los pacientes que fueron llevados a TAMIS, todos fueron realizados en posición de litotomía, a diferencia de los pacientes que se les realizó TEM, en donde la posición del paciente sí varió a cúbito prono, a decúbito lateral o a litotomía. En cuanto a las variables quirúrgicas, vemos cómo el tiempo quirúrgico fue menor, con una significancia estadística para el TAMIS, comparado al TEM. Aquí vemos que el área de la superficie de la lesión fue mayor para el TEM, para los pacientes que estaban en TEM. Sin embargo, cuando ellos hacen una corrección con esta área de superficie, el tiempo quirúrgico también continúa siendo menor para el TAMIS. A todos los pacientes se les logró cerrar el defecto residual posterior a la resección. En cuanto a los márgenes negativos, fueron comparables. La fragmentación de la lesión fue comparable y la patología final de todos estos pacientes, la mayoría fue adenomas. Las tasas de rehospitalización, morbilidad y sangrado siendo la principal morbilidad fue igual comparable. Ellos comparan sus resultados con otros 3 estudios realizados en donde miraban los mismos desenlaces. Vemos que el tiempo quirúrgico, de nuevo, encuentran que es una técnica más rápida de realizar un TAMIS que un TEM. La morbilidad es similar, la positividad de márgenes es similar, la estancia hospitalaria pues fue similar entre ellos. Lo que podemos concluir que es una técnica que nos va a dar la misma morbilidad, una técnica que nos va a dar los mismos resultados de los especímenes, pero es una técnica más rápida y tal vez con una curva de aprendizaje menor. Acá quería mostrarles de forma rápida un video del servicio en donde estamos realizando un TAMIS. Aquí estamos configurando nuestro dispositivo. Estamos fijándolo al ano del paciente. Ahí estamos ya para que podamos proceder a realizar la cirugía. Aquí ya lo tenemos configurado completo. Y vemos cómo, utilizando instrumentos habituales de la laparoscopia, localizamos la lesión. El cirujano está realizando la resección con un monopolar, con un hook de esta. Y obteniendo un espécimen único, sin fragmentación. Y aquí quería demostrarles lo que les decía al principio, cómo el TAMIS, si bien es una técnica, digámoslo, entre comillas fácil, tiene su inconveniente técnico, su dificultad, y es el cierre del defecto, ya que la instrumentación de los equipos se da en paralelo, y esto puede hacer que sea mucho más laboriosa esta parte del procedimiento, pero siempre hay que tratar de cerrarlo, ya que dejar un defecto abierto, que si bien se podría dejar,
trae complicaciones al paciente, dolor, riesgo de complicaciones sépticas. Ahí vemos cómo con una sutura barbada se está cerrando, como le digo, en paralelo. Y aquí se va a tratar de, a través del puerto, cerrar por completa la lesión. Para concluir, el abordaje transanal es la elección para las lesiones del recto benignas, o según la literatura también podríamos considerarla en lesiones benignas tempranas que tengan factores histológicos de bajo riesgo, ya que esta presenta menos recurrencia comparada a las excisiones transanales convencionales, sin aumentar la morbilidad o afectar la calidad del paciente. La excisión transanal convencional sería una opción en lesiones del tercio distal del recto, hasta de 4 centímetros de diámetro, y TEM o TAMIS serían la mejor opción de manejo de estas lesiones en todo el recto. Se pueden llegar a resecar lesiones hasta de 8 centímetros de diámetro según la literatura, y como les digo, es una técnica más rápida con resultados satisfactorios para el paciente. Es lo que quería contarles esta tarde. Bueno, doctor Valencia, muchas gracias. Muy buena exposición. Daremos tiempo para hacer las preguntas al final. Yo creo que para solucionar una patología benigna, hay que buscar la técnica de menor morbilidad y cuando se tengan morbilidades sean las menores, las menos graves, las menos severas para el paciente en cuanto a calidad de vida e inclusive la vida del paciente. Entonces, yo creo que centremos al final las preguntas sobre este tema y si tenemos de pronto que afinar un poco la visualización de las lesiones, la caracterización endoscópica para poder seleccionar. Hemos perdido el audio, Carlos. No te oímos. Se desconectó. Sí, no escucho. Ahí está Eduardo. Bueno, igual podemos seguir dando opción a los panelistas para que hagan algún comentario, el doctor Fernando o el doctor Nicolás, mientras Carlos se conecta nuevamente. Nicolás. Sí, no hay problema. Sí. Bueno, Fernando, no, a ver, 2 o 3 cosas para ir ordenando un poquito en función de las 2 charlas que hemos tenido hasta ahora. Idealmente en las resecciones en recto tenemos la chance de hacer las resecciones de espesor total. Y esto es importante, porque más allá de que tenemos y que debemos tener en la gran mayoría de los pacientes un preestudio imaginológico, que puede ser una ecografía transanal o una resonancia, y acá quería hacer una pequeña aclaración. Fernando lo dijo antes, es cierto que para las lesiones tempranas hoy todavía es uno de los poquitos espacios que tenemos de buen uso de la ecografía transanal, porque ya en las lesiones localmente avanzadas no hay ninguna duda que la resonancia nos aporta mucho más información. Sin embargo, hoy los que están haciendo resonancia, los médicos radiólogos que se dedican a resonancia y estratificación de recto, empiezan a darnos información un poquito más detallada de niveles de infiltración de mucosa y submucosa. Entonces, esto digamos como cuestión general. Pero es fundamental tener justamente toda la pared analizada para después saber si tenemos infiltración submucosa, si tenemos una infiltración de la muscular, lo cual esto eventualmente nos puede hacer un cambio de estrategia. Con respecto a la resección transanal, yo diría, para ser muy sucinto y rápido, cualquiera de las resecciones con apoyo endoscópico para mí es mejor que la resección transanal directa. Después, ¿cuál utilizar? Cada uno podrá decidir. Yo personalmente me gusta mucho más el TAMIS por varias razones. Primero, porque utilizamos el instrumental laparoscópico y esto nos ahorra mucho costo, porque el aparato del TEM, por ejemplo, tiene su costo que no es menor, y el número de casos que utilizamos quizás no es lo suficientemente importante como para justificar el costo del aparato. Entonces, resecciones transanales con apoyo endoscópico mejor que la directa. ¿Por qué? Fundamentalmente, no solamente por el alcance, como decía Víctor, que es un poquito más lejos, sino por la visualización. La gran mayoría de las resecciones transanales directas
Lo que más nos puede complicar es tener una visualización un poco más dificultosa que si tenemos un apoyo endoscópico. Ahora, ¿hay espacio para las resecciones transanales directas? Sí. Cuando tenemos lesiones demasiado cercanas al canal anal, esas lesiones no nos van a permitir ni siquiera implantar el aparato, ya sea un TAMIS o un TEM, y esas son todavía indicaciones absolutas para una resección transanal directa. Y lo último que quiero decir es, siempre hay que advertirle al enfermo que una resección transanal puede ser el único paso de resección con intento curativo, pero también puede ser un paso intermedio que nos puede dar una gran biopsia y en función del resultado de esto, definir si necesitamos o no una resección, una resección mucho más amplia que no sea solamente la resección transanal. Doctor Roto, una pregunta. En TAMES o en TEMS, ¿ustedes hacen disección submucosa o hacen resecciones de espesor completo del recto? Resección de espesor completo del recto. Justamente eso es lo bueno que tiene el recto, nos da esa seguridad. Sí, pero para lesiones benignas, creo que es una técnica demasiado invasiva para una lesión benigna que se pudo caracterizar bien y que con toda certeza no va a haber malignidad. Bueno, no, si tenemos ese diagnóstico, tanto endoscópico como imagenológico, lo más probable es que terminemos haciendo una mucosectomía, pero por vía transanal. Ahí sí, yo también creo que comparto la inquietud que manifiesta el doctor Martínez, Carlos. La tendencia con lesiones benignas para nosotros también es hacer una disección submucosa. Cuando tienes una buena visualización, pues pinchamos la lesión, la elevamos y podemos incluso separarlo a medida que vamos haciendo TAMIS, TEO, que es lo que más hacemos. Comencé con TEM, así que me ha tocado pasar por todas las tecnologías. Y si es, incluso se puede ver en algunas lesiones si hay infiltración de ese pólipo que aparentemente es ese adenoma velloso que en principio sería benigno, y se puede ver dónde a veces está. Si se hace con cuidado y se tiene buena visualización, se puede ver el lugar incluso donde está infiltrando. Nuestra tendencia sería a hacer disecciones mucosa y submucosa, dejándola muscular cuando el adenoma velloso no muestra signos de infiltración, pero esto es también, como todo es relativo, no hemos hecho todas resecciones transanales de pared total y tampoco genera una morbilidad en el recto mayor. Tanto así que incluso dejándolas, existe, me acuerdo ahora una publicación de uno de los primeros que empezó a hacer resecciones transanales aquí en España, en el 2004, que dejaba las paredes abiertas, no cerraba ni siquiera el defecto y no encontraba ninguna diferencia, y lo sabemos todos, y por eso no nos volvemos locos con eso, aunque nosotros todos siempre cerramos la lesión siempre que sea posible y al máximo. Entonces, pues eso, las lesiones más distales, pues sí parece que son para técnica transanal directa sin otros dispositivos. Sin embargo, los que ya estamos más mayores en esta, creo que todos hemos tenido que resecar lesiones altas cuando no disponíamos, ya me estoy sintiendo como un abuelo, cuando disponíamos de TAMIS ni TEM ni estas cosas, extruyendo, colocando puntos, haciendo tracción, flap tracteur de las lesiones para poder bajar el recto, y recuerdo claramente extirpaciones de lesiones circunferenciales que llegaban hasta 10, 11 centímetros y resecarlas completamente. Pero parece que sí, vemos cómo en general la visión es mejor, y eso explica quizás que haya menos recurrencias con la técnica depurada. Eso es una cuestión. Hablando de las recurrencias, que estamos hablando de recurrencias altas, yo quería preguntar qué tipo, porque ahora ya pasamos por endoscopia y resecciones transanales, ¿qué tipo de seguimientos están haciendo, recomiendan los ponentes hacer en estos pacientes tras una resección de las lesiones de adenomas vellosos de cierta envergadura? Víctor, Viviana. Bueno, yo no sé si una lesión, por ejemplo, de extensión lateral granular homogénea, que usted la caracterizó bien con NDA y con ácido acético o con índigo carmín, una lesión
de 10 por 10 centímetros. Y yo digo, si usted va a hacer una mucosectomía o una disección mucosa y mantiene íntegra la muscular, las posibilidades de complicaciones severas son casi cero. O sea, usted ve las series japonesas es cero y en las series de mucosectomía fragmentadas es casi cero una complicación. En cambio, en resecciones de espesor completo, en lesiones tan extensas, el dolor crónico en la pelvis, el pujo, el tenemo, inclusive la sepsis. Yo tengo un caso que manejaron en una universidad muy prestigiosa fuera del país y le digo que hizo una cloaca, se hizo un defecto en el recto medio como de 8 centímetros y era una cloaca grandísima ahí y disecaba hacia los glúteos. Le pusieron una colostomía, la señora duró 2 años séptica, no se murió, pero duró 2 años séptica con un dolor y perdió 35 kilos, una señora de 85 años, y al final tocó drenarla y hacerle una incisión para sacro o para coxilla para poder manejar esa complicación. Ese tipo de complicaciones no están publicadas. Hay un sesgo de publicación en ese tipo de situaciones y yo creo que cuando usted se somete a una resección de espesor completo del recto de una lesión grande, benigna, yo creo que puede tener complicaciones severas, que no están muy publicadas. Yo creo que hay sesgo de publicación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo, en lo posible, cuando tenemos estas resecciones, que tenemos un adenoma velloso, intentamos hacer resecciones submucosas, pero también hay artículos publicados comparando los dos tipos de lesiones y los dos tipos de resecciones de pared total o no, y en general tampoco hay tanta diferencia, aunque, ¿por qué si es una lesión benigna vamos a quitarle toda la pared? Yo comparto lo que tú estás diciendo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar la tercera charla. La tiene a cargo el doctor Luis Martínez. Nos va a explicar en qué caso estaría indicada una cirugía radical para manejar lesiones benignas del recto y cómo sería el abordaje de este tipo de lesiones. Doctor Luis, adelante. Vayan preparando preguntas. Yo creo que la controversia nos ayuda y esto nos hace ver desde diferentes puntos de vista el mismo problema. Buenas tardes a todos. Luis Martínez, Fellow de Coloproctología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. En la primera imagen les quiero mostrar los hospitales donde nosotros hacemos nuestra práctica. San José, el Hospital Infantil San José. Además, la Clínica Los Nogales y la Clínica Colchón. La parte quizás que más compleja con respecto al manejo quirúrgico radical del adenoma es que no existe una suficiente literatura reciente con respecto a qué hacer. En la búsqueda encontramos en PubMed, utilizando estos conceptos, apenas alrededor de 30 artículos, donde empezamos a ver la escasa publicación respecto a qué hacer con adenomas gigantes. Sin embargo, tenemos que aproximadamente el 27.5% de los adenomas mayores de 3 centímetros tienen un riesgo muy alto de no ser resecados endoscópicamente, y aquí es donde empezamos a ver referencias del 2010. Actualmente vemos que al aumento, tener una mejor tecnología, una mejor capacitación y un mejor entrenamiento, vamos a tener que, es posible que se puedan hacer resecciones de tumores de mucho mayor diámetro. Como ya lo nombramos, aproximadamente el 98% de las lesiones son consideradas resecables por vía endoscópica, por tanto, y quizás un poco más, por tanto, las resecciones de gran volumen, el manejo es un poco más exótico, pero sin embargo se siguen presentando, y más en regiones como la nuestra, donde el acceso quizás a estas tecnologías no sea el más óptimo. Vemos que pólipos grandes o sésiles van a aumentar el riesgo de perforación y sangrado, y los pólipos de extensión lateral con un compromiso de la circunferencia son mandatorios de manejo quirúrgico, donde vemos que el procedimiento a escoger sería la resección anterior de recto, que tiene una ventaja muy importante para estos casos, y es que presenta una
elimina o se reseca completamente la lesión y los compromisos de los tejidos circundantes. Sin embargo, hay tumores que son distales en el recto, cercanos a la línea dental, los cuales tener una resección satisfactoria por el enfoque abdominal siempre va a ser difícil. Entonces empezamos a tener una discusión sobre cuál sería la indicación del manejo de estas lesiones. Entonces tenemos el tamaño. Empezamos con que según la literatura tenemos que se reporta como tumores gigantes, los tumores que son mayores a 3 centímetros. Sin embargo, como ya lo comentamos, dependiendo de la experiencia, estos tumores pueden ser resecados por vía endoscópica o por vía transanal. Lesiones que son muy voluminosas y que tienen un riesgo alto de fragmentación. Otras posibles indicaciones del manejo quirúrgico serían lesiones que comprometan más del 50% de la circunferencia, dado principalmente por el riesgo de estenosis en el momento de la resección y en su posoperatorio. Ya tenemos dos indicaciones extra que es importante valorar, y es la falta de experiencia y la disponibilidad técnica para la resección endoscópica y la resección transanal. Entonces tenemos qué procedimientos disponibles podríamos ofrecerle a un paciente que cumpla estas características. No es posible su resección endoscópica y no es posible su resección transanal. Entonces vamos a poderle ofrecer una resección anterior baja, una resección anterior ultra baja, la resección colonal con anastomosis manual, procedimientos híbridos, siempre y cuando siempre se debe mantener principios oncológicos en estos casos, como la decisión mesocólica completa, la ligadura de la arteria mesentérica alta, de la mesentérica inferior y un adecuado margen distal. En este orden, encontré inicialmente un artículo publicado en el 2003, donde empezamos a ver el uso de microcirugía endoscópica transanal comparado con cirugías radicales. Para este momento, la resección anterior baja y la resección abdominoperineal eran el manejo de este tipo de lesiones. Y se argumentaba que íbamos a tener excelentes resultados con respecto a su recurrencia local y a la tasa alta de supervivencia. Sin embargo, vamos a tener una alta incidencia de complicaciones, dadas principalmente, y además de un deterioro en la calidad de vida de los pacientes con respecto a su función no rectal, su disfunción sexual y urinaria, que van a ser mucho más frecuentes. Además, que muchos de los pacientes terminan con estomas, en una enfermedad inicialmente benigna. Este estudio fue un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron pacientes desde 1995 hasta el 2001 y se comparaban diferentes procedimientos quirúrgicos, resecciones radicales, que para este artículo fueron procedimientos, resecciones anteriores bajas realizados por laparotomía, uso de retracción de retractor de Parks y microcirugía endoscópica anal con electrocirugía y ultrasonido. Entonces se tuvieron 182 resecciones en 162 pacientes, donde vemos que las resecciones radicales llevan a 27 pacientes, donde las características del tumor fueron tumores que se encontraban hasta 9.5 centímetros, más o menos 4 del margen anal, con un diámetro de 3, más o menos 2 centímetros. Entonces vemos que son tumores voluminosos, largos, y que comprometen un diámetro importante del recto. Entre los resultados es importante ver cómo desde 1995 al 2001, vemos en la parte más oscura de la gráfica, cómo las resecciones radicales disminuyen hasta el de los 95, donde era la principal herramienta quirúrgica de manejo, hasta el 2001, donde el manejo ya básicamente es por vía transanal. Entonces vemos una disminución de esta herramienta, manejo de estas lesiones. En el cuadro inferior vemos que presentan un mayor número de complicaciones y en algunos casos algún grado de mortalidad comparado a las otras presentaciones. Ese es uno de los últimos artículos más recientes que encontré sobre el manejo del adenoma gigante de recto, donde ellos son muy claros y ponen la literatura y vemos definen como un pólipo gigante el pólipo mayor de 3 centímetros.
Sin embargo, la literatura es limitada sobre la gestión óptima de los adenomas vellosos gigantes de más de 10 centímetros. Esta es una de las imágenes que mostraba el artículo, donde vemos pues, una lesión muy grande con sus respectivas imágenes diagnósticas, donde el manejo de esta paciente o la propuesta de este manejo de esta paciente fue una resección anterior de recto. Y la revisión de la literatura para este artículo, donde se identifican 21 referencias bibliográficas, donde el tamaño se encuentra entre los 5 y 31 centímetros, con patologías con displasia de alto grado que se identificaron en solo 8. Entonces, podemos que la resección correcta, la abierta o laparoscópica, es un procedimiento de elección para lesiones que no son elegibles para la resección endoscópica, para tumores vellosos seses grandes. Y ha mostrado pues, que este tipo de resecciones a una tasa de mortalidad baja del 0,3%, con una tasa de fuga de la anastomosis aproximadamente del 1,4%. Es importante saber que la decisión completa está justificada para los adenomas vellosos rectales, ya que las biopsias son precisas tan solo en el 50% de las veces, debido a su gran volumen, y 1 de cada 8 de estos pacientes tuvo un cáncer insospechado encontrado después de la resección. Los tumores, uno de los retos es con los tumores que siguen siendo tumores extremadamente grandes, que se extienden hasta la línea de entrada y en caso pues, una opción para realizar una anastomosis con resultados funcionales aceptables. Y las resecciones abdominales deben reservarse para aquellos pacientes con un diagnóstico de carcinoma invasivo, en los cuales un procedimiento menor no constituye ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Y encontré esta opción, que es un manejo endoscópico seguido de un manejo laparoscópico posterior. Tenemos que es una técnica híbrida, donde se realiza una disección submucosa endoscópica de la parte inferior del tumor, seguida posteriormente a las 3 semanas de una resección anterior baja con una incisión mesorrectal total y una anastomosis primaria, con un área con una intención de tener una libre de al menos 3 centímetros sobre el esfínter. Esta es la imagen donde vemos que inicialmente los hallazgos endoscópicos ven de una lesión voluminosa con una posterior, la imagen B, posterior a la resección. Y el endoscópico 13 pues ya en la protección y posterior resección quirúrgica con una resección anterior baja, una anastomosis la cual se realiza sin complicación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si existe un espacio para el manejo quirúrgico radical del adenoma rectal, que se puede implementar varias técnicas quirúrgicas para su manejo, incluyendo abordajes híbridos, perineales, abdominales e inclusive combinados con endoscopia. El tamaño del adenoma es una indicación de manejo quirúrgico, pero siempre va a depender de la experiencia, de la experticia para lograr su resección por diferentes vías antes de ser llevado a cirugía radical. Y la cirugía radical tiene una morbilidad funcional importante y un deterioro de vida en pacientes con una patología que se ha demostrado benigna hasta el momento. Doctor Luis, muy buena exposición, muchas gracias. Creo que tenemos con nosotros, se unieron a la reunión el doctor Guter y el doctor Eduardo Londoño. Entonces creo que pueden hacer unos grandes aportes a esta discusión. Una pregunta a alguno de los panelistas. ¿Cuándo considerarían indicado para una lesión benigna una resección anterior baja o ultrabaja de recto? ¿En qué casos puntuales uno diría vale la pena hacer este tipo de cirugía? Mira, cuando me llegó esta charla dije, cirugía radical, ¿quién va a presentar esto? Porque cuántos casos, a cuántos pacientes les he dicho yo cirugía radical con un adenoma velloso, pues yo creo que era así.
Carlos, yo creo que he operado 1 o 2 pacientes a los que he tenido porque técnicamente no fui capaz de hacer resección endoanal con técnicas microscópicas, y además es que ahora, es decir, que solamente que por altura, extensión del tumor, por lo voluminoso, lo exofítico de la lesión, no permita valorar los planos para hacer una resección local, transanal. Y entonces, pues eso ya son casos, pero ha sido una minoría. ¿Qué hacíamos? Tengo en mente dos adenomas vellosos circulares de 8 centímetros en recto, resecados por vía transanal de manera directa, traccionando. En uno, el resultado es perfecto, además hace muy buen resultado. Cerramos, cerrando como si fuera un delorme interno, cerrando la pared y cerrando toda la mucosa. Y en el segundo también dije qué buenos somos, lo logramos hacer lo mismo, y la anatomía patológica hizo un llamado de atención que quiero hacer a esto. La anatomía patológica, que había sido benigna, al año la señora presentó estenosis y cáncer avanzado. Una cosa que quería solamente anotar al margen. Entonces, ¿para cuáles pacientes? Para muy pocos la resección radical, la cirugía radical, para una inmensa minoría. La cirugía, el ojo a la anatomía patológica, que es algo que no hemos hablado y no se ha mencionado bastante. Existen formas de, cuando extirpamos la pieza, de presentárselas al patólogo, de cómo se manda el adenoma velloso colocado encima de un corcho estirado para un adecuado análisis, en donde se valoren bien los márgenes laterales para saber si queda o no enfermedad. Y un patólogo que esté dedicado y que mire los focos posibles de malignidad a futuro. Y recordar una última cosa, porque ya llegamos a la cirugía radical y nos metemos en que otra vez tenemos métodos endoscópicos por los cuales se puede hacer resección incluso de lesiones submucosas por vía endoscópica, y hacer extirpaciones de lesiones circunferenciales incluso. Otra cosa que no se había mencionado, que quiero aprovechar ahora, es no sé si ustedes tienen experiencia también o lo hacen cuando llevan a esos pacientes para resecciones endoscópicas en quirófano, porque hay pacientes que van a tardar, son procedimientos largos, demandantes, y que también pueden requerir no solamente hacer la endoscopia convencional, sino que requieren un paciente varias horas de intervención de endoscopia de varias horas para poderlo resecar. Pero bueno, yo no te digo nada más porque creo que ya respondí lo que tú me habías preguntado inicialmente, Carlos. Doctor Rotos, ¿en qué casos haría una cirugía radical? No tengo una respuesta muy distinta. No tengo una respuesta muy distinta a la que ha dicho Fernando. Recuerdo en mi historia un solo paciente con una lesión de extensión lateral, que más que eso era un alfombrado directamente circunferencial que se extendía prácticamente en todo el recto, pero es un caso. Quería hacer algún comentario. Coincido todo lo que dijo Fernando también respecto de la anatomía patológica, que es un tema que debemos tenerlo muy en cuenta, y cada vez que vamos a hacer estas cirugías, avisar al patólogo que vamos a necesitar de él, si puede venir incluso al quirófano. No sé si en las instituciones de ustedes eso lo pueden hacer, pero en el caso de que no lo puedan hacer, inmediatamente con un corcho, o con un telopor, o con alguna herramienta similar, que esté el patólogo esperándonos. Por supuesto, para hacer un análisis de bordes laterales no le vamos a pedir en el momento que por congelación haga un análisis de infiltración parietal, pero sí por lo menos de los límites laterales. En honor a la verdad que parte de la discusión que estaba haciendo yo, no sé por qué, debe ser la hora, no estoy tan tarde como Fernando, pero... O sea, 1 de la mañana. No, sí, lo tuyo es heroico, pero claro, pensaba yo más en lesiones un poco más avanzadas que los adenomas, y claramente con adenomas, muchos de ellos con semiologías y tamaños aceptables, hoy pueden ser tratados por vía endoscópica. La verdad que es así, lo hacemos nosotros. Pero cuando estamos en ese límite, y ahí es donde otra vez quiero volver a ese tema, cuando estamos en el límite y estamos en el recto, porque este es el otro punto, en muchas otras ubicaciones del colon, seguramente hasta somos mucho más agresivos en el momento de hacer la endoscopía. Pero cuando estamos en el recto, que sabemos que contamos con otra herramienta, que es la vía transanal con apoyo endoscópico, posiblemente ahí frenamos
el procedimiento y, como dijimos inicialmente, aunque sospechemos que sea solamente tiene que ser un adenoma grande o con una semiología endoscópica que nos haga sospechar algo más. Porque, insisto, si nos damos cuenta en el momento que estamos frente a un adenoma y es un adenoma de un tamaño sencillo, seguramente lo primero que hagamos es la resección endoscópica. Pero de no ser así, todo lo que dijimos antes. Respondiéndole un poco al doctor Fernando Jiménez respecto a si se hacía en salas de cirugía una mucosectomía, pues en general cuando se detecta esta lesión y se ve que va a tardar bastante tiempo, lo que se hace es programarlo, pues digamos, en una cita prioritaria seguida de esa colonoscopia para lograr tener todo, pues la disponibilidad de tiempo para realizar como tal la mucosectomía. Hablando pues del recto de acuerdo a la extensión de la lesión, entonces se programa en un tiempo mayor para facilitar y evitar pues el correr en hacer el procedimiento. Y ahí, El doctor perdón, se me Fernando. ocurre Okay. simplemente hacer un pequeño agregado, una pequeña digresión que no tiene que ver con el recto, pero sí estamos empezando a hacer en lesiones que vemos que son un poco más exigentes, si se quiere, sobre todo en la parte derecha, es hacerlo un procedimiento híbrido, es decir, hacer la resección endoscópica, pero estar haciendo eventualmente un apoyo visual laparoscópico, simplemente a los fines de o advertir una eventual lesión y si llegara a ocurrir incluso hasta hacer la ayuda de reparación por vía laparoscópica. Perdón la digresión, no tiene que ver con este tema, pero me parece quizás prudente mencionar. Muchas gracias. Yo quería responderle al doctor Jiménez que ahorita preguntó cómo sería el seguimiento después de la resección de la lesión. Pues creo que esto dependería también del tamaño y de la histología de la lesión, pero si la lesión fue de más de 2 centímetros, se propondría un seguimiento endoscópico en 3 a 6 meses. Y también, pues obviamente, si resecamos una lesión en piecemeal o en fragmentos, pues también se consideraría que es necesario hacer la evaluación endoscópica en estos 3 a 6 meses. Víctor, ¿y qué pasa si encuentran en ese seguimiento recurrencia local asentada sobre fibrosis de la resección previa? Sobre fibrosis. ¿Recurrencia de una lesión benigna? Sí. La recurrencia de la lesión benigna, yo creo que... Pero le pregunté no, vos sos grande. Vos no. Pues, Doc, uno ahí podría optar por un TAMIS, por ejemplo, y hacer la resección de ese lecho y estudiar esa Bien. recurrencia. Ya directamente no optás por la nueva resección endoscópica. Pues, o sea, se intentaría, pero si la recurrencia es sobre el lecho, pues uno buscaría elevar la lesión, pues infiltrar la submucosa y mirar si es posible. Si veo algún hallazgo que me dé como una predicción de que la submucosa puede estar fibrosada y que de pronto me dificulte la resección por vía endoscópica, pues podría optar por un TAMIS. Bien, es una buena opción. Coincido. Bueno, yo no sé, el doctor Gulter quiere participar o aportarnos algo a la reunión, o el doctor Eduardo Londoño. Buenas noches a todos, felicito a los presentadores y ni qué decir de los panelistas. Solamente para hacer una consulta, ¿cambiaría mucho la conducta de ustedes si en vez de ser una lesión posterior es una lesión anterior de recto? Porque yo tuve la suerte de estar con el doctor Cudó, estuve 6 meses con él, y la verdad es que yo lo vi hacer resecciones endoscópicas maravillosas, de lesiones que parecían insacables, pero él sí las podía sacar. Estoy hablando de un hombre que tenía 60.000 colonoscopías en el cuerpo cuando yo estuve con él. O sea, con muchísima experiencia, pero cambiaría la actitud de los panelistas. Le estoy preguntando a los más viejos, a los mayores, si la lesión fuera anterior y no posterior.
A ver, ¿Quién es el más viejo ¿quién es el más viejo de este grupo? No, No sé quién es el más viejo, no sé, no lo tengo claro. nada, entonces vamos de más joven a más viejo. Si estamos hablando de adenoma velloso, adenoma velloso rectal, y vamos a hacer lesión submucosa en principio, no tendría por qué afectarme alterarme el procedimiento si voy a hacer disección submucosa. Ocasionalmente, y me estoy refiriendo específicamente a adenoma velloso rectal. Si acaso lo único que cambiaría en el abordaje, en caso de que vayamos a utilizar TAMIS-T o técnicas endoscópicas avanzadas, es la posición. Me llamó la atención, nosotros sí cambiamos, aunque sea TAMIS, sí ponemos al paciente en diferente posición para tener la lesión siempre abajo, quizás por la costumbre de los que empezamos haciendo TEM y TEO. No es un tema menor ese, yo creo que es clave y coincido 100%. Sobre todo, no tanto quizás para la etapa de resección, pero sí para la etapa del cierre. Sin duda que tenerlo en la visión posterior es mucho más sencillo. Y otra cosa que en algún momento estaba pensando, que quería mencionarles, si llegamos a la instancia, insisto, que estamos con una lesión adenomatosa, que decidimos hacer el abordaje transanal, la parte resectiva les diría que es la más sencilla. La que nos lleva mucho más tiempo es el cierre del lecho, que tratamos de hacerlo sistemáticamente. Y hoy tenemos a la mano un detalle que nos ha ayudado muchísimo, que son las suturas barbadas, que esto realmente nos permite trabajar con un poquito más de destreza. ¿Y cuál es la principal razón por la cual lo cerramos? Básicamente por las complicaciones inmediatas. Es decir, el sangrado es posiblemente la complicación que uno puede evitar si hace el cierre del lecho. La cara anterior del recto también es mucho más delgada, no tiene el cojín de grasa del mesorrecto, y estaría uno prácticamente, en una mujer estaría uno con el tabique rectovaginal muy cerca y en un hombre contra la próstata. Entonces, si hacen una resección de espesor completo, ahí cambiaría yo creo un poco la anatomía. Pero las lesiones que se hagan por disección submucosa o mucosectomía, estoy de acuerdo con Fernando, no variaría mucho la posición de la lesión, si es anterior o posterior. Pero si uno ya va a hacer resección de espesor completo, yo creo que ahí sí cambia un poco la situación. No sé, la doctora Ingrid Melo quiere cerrar la sesión o quiere ayudarnos en algún otro aspecto de la reunión. No, podemos darle la palabra a Eduardo o Gunther, cualquiera de los dos pueden cerrar. Excelente, los felicito a todos, buena asistencia y excelentes presentaciones y comentarios. Gracias. Bueno, yo quería decir un aspecto. Nosotros hemos tratado de mantener en la escuela de formación de cirujanos colorectales el entrenamiento en endoscopia colorectal intervencionista. Y yo creo que es una herramienta clave para evaluar la altura de los tumores en el recto, para solucionar problemas postoperatorios, estenosis, sangrados, evaluar anastomosis. Y yo creo que esta disciplina metida dentro de la especialidad, yo creo que la tenemos que ir fortaleciendo y la tenemos que ir animando a que los colorectales que en algún momento no la tengan, se unan y entre todos nos ayudemos a que no la dejemos perder. Yo creo que es una herramienta muy importante para el cirujano colorectal mantener la endoscopia, y sobre todo la endoscopia intervencionista. Y yo conocí al doctor Kudo, que mencionó el doctor Gunder, y le digo que es una persona excepcional en la lectura de los patrones glandulares, de los patrones vasculares y la predicción de malignidad y de displasia en las lesiones. Claro que los equipos de endoscopia en el Japón son fuera de serie, nos llevan años luz. Yo creo que no nos podemos igualar, pero algún día, viendo estas figuras en la endoscopia, tenemos que ir caminando en ese sentido, ir mejorando esta herramienta, porque yo creo que es de las herramientas mínimamente invasivas, de las mejores que yo conozco, mínimamente invasiva. Yo creo que cumple todos los parámetros de mínimamente invasivo de la colonoscopia intervencional. El doctor Londoño, que lo veo
Yo creo que está en el hospital, está todavía con 95. Sí, gracias, Carlos. No, primero que todo, pues es un gusto siempre ver a un gran amigo como es Fernando Jiménez, a quien tuve la oportunidad de conocerlo cuando era un residente de primer año y posteriormente haber visto cómo vertiginosamente pues, ha alcanzado la posición que tiene hoy en día y sigue siendo el mismo colombiano de siempre, la misma persona amable, cariñosa y siempre dispuesta para ayudarnos a todos nosotros. Ver a Nicolás, que hace varios días no lo veo, un abrazo especial. Realmente, pues hace mucho tiempo también que lo conozco y no solamente ver después el desarrollo que están teniendo las diferentes escuelas aquí, gracias a unos programas que pienso yo que están bastante estructurados. Viviana también fue realmente una de las discípulas, desde muy pequeñita la conocimos aquí en la institución. Y obviamente las presentaciones pues hacen un aporte fundamental, sobre todo para todos los que están en formación y los que nos seguimos formando, porque yo pienso que una de las claves del éxito en cualquier profesión y en cualquier subespecialidad es tener uno la oportunidad de compartir, como creo yo que ha sido lo único positivo de la pandemia, y es que nos podamos reunir con gente que está en Bilbao, gente que está en Buenos Aires, y al mismo tiempo poder compartir con toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Mil gracias a Ingrid, como siempre, por la participación, a Gunther como presidente de la Asociación Latinoamericana de Colon y Recto, por estar también presente y por sus aportes, y espero que muy pronto nos podamos volver a reunir personalmente y queda pendiente de ese abrazo personal. Mil gracias de verdad. Fernando, gusto en verlo. Gracias nuevamente por sus atenciones en Bilbao. Nada, Espectaculares, inolvidables. estamos mejorando. Cada vez que viene alguien mejoramos la recepción, así que el siguiente todavía va a ser mejor. Así que están todos, ya tienen que irse todos en comandita y aquí los esperaré encantado. Bueno, doctor Rotox, muy amable, muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes. Hasta la próxima. Yo creo que en un mes estaremos nuevamente en otra reunión de estas. Muy amable por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Todos. Chao. Muchas